Hola, ¿cómo andan todos? Otra edición de Historias de Andén, en este caso el programa número 6, haciendo un repaso de cómo se han venido sucediendo los distintos programas, las distintas ediciones. Recordemos, en el 1 y el 2 estuvimos con Oscar Martino, una forma de tomar la posta de aquel programa del ferroviario que él militó, que él profundizó durante la década del 90. Luego estuvimos en Alvear, en la localidad de Alvear, realizando distintas notas a los protagonistas que han contribuido y han trabajado de distinta manera para hacer grande esto que es la preservación, que han revalorizado ahí en la localidad de Alvear, manteniendo, cuidando, protegiendo los distintos edificios, decíamos, revalorizando el patrimonio histórico ferroviario. Y en el sexto programa estuvimos en la localidad de Arno, en el quinto, mejor dicho, con Juan Campitelli, que él fue presidente comunal e interventor en el gobierno de facto. Y la particularidad, para aquellos que no conocen, que Arnold tenía ferrocarril, tenía un gran proyecto que iba a unir a Rosario con Mendoza, se truncó, quedó en el camino y los terrenos ferroviarios fueron utilizados para construir el acceso que unía a esta localidad y Fuentes con el anillo de la ruta AO12. En este programa, y continuando, como tenemos idea de seguir interactuando con los distintos actores que han y que hacen grande a la historia del ferrocarril, no solamente contando sus anécdotas o vivencias, sino también dándole un aporte, como en el caso de Gonzalo Sebastián Aranda. Él en este programa nos cuenta su perspectiva de por qué el Estado Nacional en su momento ha desistido o ha abandonado ese proyecto nacional de los ferrocarriles argentinos. Bienvenido al programa. Tardes. Bueno, como habíamos anunciado en el principio, esto de que por qué el Estado ha dejado o ha relegado el servicio ferroviario no solamente de pasajeros, sino también de carga. Bueno, digamos, esto responde, la situación de la destrucción ferroviaria en nuestro país, o sea, no responde a una política nacional. O sea, no fue algo que se desarrolló acá y no, fue una situación global. O sea, mucha gente, cuando vos hablás con las personas y dicen, ¿y por qué en otros países está digamos, la situación ferroviaria mucho mejor que la República Argentina? Lo que pasa es que esto respondió a una política de la industria petrolera. Respondió a una política de la industria petrolera. O sea, ¿a qué me refiero? El transporte ferroviario es un transporte muy económico en cuanto a la capacidad que transporta, a la capacidad de movilización. Por ejemplo, aumenta la capacidad de transporte sin aumentar la capacidad del espacio del suelo. O sea, la utilización del suelo en ferrocarril con respecto a otros medios de transporte es muchísimo menor. Abarata, digamos, en políticas ambientales. Por ejemplo, la Junta Nacional del Aire de los Estados Unidos, en el año 1990, desarrolló un estudio en donde el transporte por ferrocarril representa menos del 1% de la contaminación. Fíjate vos, o sea, los valores a que estamos hablando, o sea, relativamente muy económico lo que es el ferrocarril. Y esto es lo que fue la situación nacional, fue una política global que yo lo denomino de una conspiración. ¿Entre quiénes? O sea, ¿a qué me refiero? Eso es lo interesante, eso es lo interesante. ¿Qué intereses jugaron en contra del ferrocarril? Porque acá siempre cuando se habla de la destrucción del ferrocarril, es como que simplemente el ferrocarril desapareció. El conjunto de la sociedad no conoce qué fue lo que ocurrió cuál fue la política ferroviaria. O sea, nosotros nos tenemos que remontar al inicio de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. El plan que acá es conocido en Argentina como el Plan Larkin, viene de la época de la Segunda Guerra Mundial por el general Tomás Larkin. El general Larkin era secretario de Transporte de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y gran amigo de Eisenhower. Cuando se desarrolla el desembarco de Normandía en el año 1944, en ese desembarco se encuentra el general Larkin. Entonces, él descubrió cómo
los alemanes que habían tomado posesión sobre Francia destruyen la red ferroviaria francesa para que el enemigo no pudiera utilizar el sistema de transporte ferroviario. ¿Por qué? Por su gran capacidad, velocidad, movilidad, o sea, movimiento de tropas, recursos, logística, todo lo que nosotros conocemos. Entonces él descubrió que el ferrocarril era una herramienta poderosa, muy poderosa, de soberanía nacional de los países, de economía del transporte. Entonces él, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, regresó a los Estados Unidos. Y él desarrolló una política económica supuestamente de recuperación ferroviaria, de modernización, de hacerlo más competitivo, pero detrás de eso jugaban los grandes intereses monopólicos y del establishment. Estamos hablando de industria petrolera, la industria de la manufacturación de cubiertas, los ingenieros viales jugaron un papel muy importante. Las automotrices. La industria automotrices, toda la industria automotriz, ellos formaron un conjunto, una sociedad. Cuando, digamos, surge esa política, el primero en implementar la destrucción ferroviaria fue el propio Estados Unidos. Fue el propio Estados Unidos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, comienza una racionalización del transporte ferroviario en los Estados Unidos. Década de 60, década de 70. Y sí, comienza en los años 40, todavía los 40 estaba fuerte por la época de la guerra, entonces se movilizaba tropas, los recursos, pero después de la Segunda Guerra Mundial comienza una decadencia intencional. Las industrias petroleras producen automóviles a gran escala, baratos, la gente lo compra, pero al mismo tiempo ellos ¿qué hacen? Compran los servicios ferroviarios y lo van eliminando. Entonces, ¿qué hacen? Yo, empresario, te compro el transporte masivo, te los desguazo y después la sociedad tiene que movilizarse. ¿Y cómo se moviliza? Bueno, yo te vendo el auto, yo te vendo el camión para el transporte de carga, yo te vendo el colectivo para el transporte. Sí, Estados Unidos en un momento se ve colapsada por la cantidad de ómnibus, algo parecido a lo que pasa en Argentina. Bueno, eso también, eso claro, eso fue lo que ayudó a replantear la vuelta al tren. Sí, la vuelta del ferrocarril, o sea, todavía está en una situación lejos porque solamente el 2% de la población norteamericana utiliza el servicio ferroviario. El 98% no lo utiliza, ni hablemos de pasajeros. De pasajeros. El transporte de carga más o menos está rondando unos 3.000 millones de toneladas. Aún así, con el 50% de la red desmantelada. Fíjate vos lo que estamos hablando. Después, esa política se fue implementando en distintos países del mundo. Hablemos de nuestro caso, que es la República Argentina. Década del 90. Década del 90 fue el certificado de defunción definitiva, pero que ya venía en tiempo de Arturo Frondizi, que comienza entre 58 y 62, que fue el presidente, y el ministro de Obras Públicas era Álvaro Alzogaray, que aplica una severa política de racionalización ferroviaria, que todo el mundo conoce, o que los que no conocen también, y que es muy importante que lo conozcan ahora, la famosa huelga ferroviaria del año 1961, que fue una política de los trabajadores ferroviarios de la base ferroviaria, o sea, de los obreros, que se opusieron fuertemente a la venida de la política de desmantelamiento ferroviario que comenzaba en nuestro país. Fíjate lo que ocurrió en esa época. Arturo Frondizi es considerado como si fuera el gran desarrollista. Mucha gente cree que podemos decir que en algunas cosas en política energética estuvo bien, pero en materia ferroviaria respondió abiertamente a una política de destrucción del transporte masivo de cargas, pasajeros, y los tranvías también desaparecieron en aquellos años para favorecer a la industria automotriz. En aquellos años se instalan en nuestro país las grandes industrias, por ejemplo, General Motors, la Ford, Volkswagen, todas esas compañías de fabricantes de autopartes que le dijeron, bueno, nosotros no vamos a instalar, pero vos desmantelarnos el ferrocarril. De hecho, se le pasó muchos ferrocarriles y muchas estaciones se clausuran. Claro, sí, por ejemplo. Que después fueron rehabilitadas algunas. En algunos casos sí fueron. Cuando hablamos, Sí, en algunos casos fueron rehabilitadas, pero en muchos casos no. No, seguro.
En muchos casos no Los fueron ramales rehabilitados. fundamentalmente, los ramales cerrados en su completo Sí, sí, no, no, han hubieron desaparecido, incluso líneas lo han enteras. levantado. Sí, 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 eso fue, digamos, una política terrible, pero fíjate también en esa época, los medios de comunicación jugaron un papel muy fundamental. Ellos hicieron el nexo entre los grupos económicos y el gobierno en contra del ferrocarril. O sea, ellos no estaban en La contra. mayoría de los medios siempre hicieron lobby a favor de estas empresas buitres, o Claro. estos intereses buitres. No, 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 lógicamente. En el Menemato también. Sí, vos fíjate que en esa época, e incluso el propio canal del Estado, Canal 7, esto me contaba un ingeniero electricista muy amigo, que gran conocedor de materia ferroviaria. Él me contaba que en aquella época había una propaganda que salía en Canal 7, en donde mostraban irónicamente una locomotora a vapor gastada, vieja, y que decía, 40 años trabajando, ¿y cuándo me van a jubilar? Decía. Y hablaban del déficit de los ferrocarriles. El déficit. Hablamos de década de año. 58, 60, 62. Prácticamente, si lo trasladamos en el tiempo, el mismo discurso del año 90, 91. Exactamente, el mismo discurso. La política en contra de los trabajadores ferroviarios, el desprestigio hacia los trabajadores ferroviarios, siendo que el ferroviario era un trabajador muy respetado en el país, pero que lentamente comienza una política de desprestigio hacia el trabajador ferroviario, que después derivó en el enojo de la sociedad, en el latiguillo que decían los ferroviarios eran vagos y mal entretenidos, como el resto de las empresas estatales que también desaparecieron. Coincidís conmigo, si te digo y le contamos a la audiencia Sí, sí, sí. que en muchos pueblos el doctor, el presidente comunal y el jefe de estación en esa escala eran las figuras más emblemáticas y más respetables Lógicamente, de las localidades. lógicamente lo que vos Ahí estás está diciendo. el peso que llevaba el puesto dentro de una comunidad. Sí, 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 sí. Aparte también el ferrocarril por ser no simplemente un medio de transporte, porque eso es lo que yo trato de explicarle al conjunto de la gente. No es un medio de transporte, es algo mucho más importante que un medio de transporte. No es transportar bienes, pasajeros y nada más. En el ferrocarril requiere de una gran cantidad de recursos humanos y técnicos y de infraestructura para todo el movimiento del ferrocarril en forma equilibrada. En otras palabras, tiene que funcionar como un relojito, como dice. Tiene que funcionar como un reloj para que sea eficiente. Ahora, si nosotros aplicamos políticas intencionales para que el ferrocarril sea deficitario, lógicamente que va a dar pérdida. Si yo le quito intencionalmente transporte de carga y pasajero y después con los medios de comunicación le comunico a la gente, el ferrocarril tiene que ser desmantelado. El ferrocarril no sirve, fíjese, genera pérdida. Bueno, pero si vos generás una política intencional, lógicamente que daría pérdida el transporte por ferrocarril. Sí, perdóname, y algunas mañas corruptas. Hablamos en el primer programa con Oscar Martino, que fue un poco el conductor y mentor de aquel programa del ferroviario, y hablaba de las aberraciones, las obscenidades que se producían en los talleres, por ejemplo, de San Cristóbal, donde un clavo para aferrar la vía, el riel al durmiente, sí, el tirafondo, que costaba centavos, se comercializaba al Estado en 10 pesos y se multiplicaba por 1000 el valor de... Bueno, eso también existe una política actualmente con las concesionarias. Muchas locomotoras que quedaron ociosas, se las desguazaba, se sacaban las piezas y se los vendía al mercado negro. Eso ocurre actualmente. Vamos para el segundo bloque. Vamos a una pausa Bueno. y continuamos con más historias de andén. ¿Cómo no?
En este espacio que dimos en llamar como su mentora, Susana Gioacchini, dio en llamar los viajes de Trueno Tour. Primera edición de este espacio fue la estación de Plomer y en segundo lugar Ernestina. Para este caso vamos a compartir las fotos de la estación y pueblo Ramón Biaus. Adelante. Ramón Biaus es un pueblo que pertenece al partido de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, y dista a 30 kilómetros de ella. Un camino real de tierra te lleva hasta el apacible pueblo que, como tantos otros, se vio afectado ante el cierre del ferrocarril. Hoy cuenta con unos 250 habitantes y muchas de sus casas son utilizadas por gente de la gran ciudad como casas de fin de semana. La estación ferroviaria es una maravilla que deslumbra por su cuidado. Funciona en ella la delegación municipal y también un centro de formación, donde se dan distintos cursos, entre ellos computación, para los integrantes de la comunidad interesados en hacerlos. Fue construida por la Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires en el año 1908, como parte de la vía que llegó a Patricios en ese mismo año. Fiel a su estilo francés, a pesar de no distinguirse ya las vías, no podemos dejar de deslumbrarnos ante su belleza. El nomenclador tiene los colores clásicos del ramal y en los alrededores del viejo depósito vemos las maquinarias municipales de vialidad. Por un costado de la estación, como se puede ver, pasa una calle. Esta une las 12 manzanas de la traza catastral de uno y otro lado. Por ella vamos para conocer un poco el pueblo. Lo primero que encontramos fue el club, centro de reunión de los parroquianos, que se acercan a jugarse unos trucos y acompañar con alguna bebida espirituosa. Un poco más adelante, la plaza, rodeada de plátanos en doble hilera, deja ver el otoño de cuando visitamos este maravilloso pueblo. Y entre sus frondosas galerías encontramos enfrente mismo la capilla Nuestra Señora de los Dolores, sencilla y pequeña. Nuestro recorrido hace un alto en lo del Turco, un boliche-restaurante con ansias de crecer, brindando al instante no solo una excelente atención, sino también un verdadero museo, lleno de reliquias. La balanza, con sus pesas, merecen un lugar destacado dentro de los tantos objetos que despiertan no solo admiración, sino también queribles recuerdos de nuestro propio pasado. Encontrar Ramón Biaus fue una sorpresa bien grata. Conocimos y nos deslumbramos con su hermosa estación tan bien preservada y también sus rincones y su gente. Hasta la próxima aventura. Patricios, crónica de Susana Gioacchini. Veníamos hablando en el primer bloque de las locomotoras que fueron desguazadas, mandadas a fundición durante la década de fines del 60, principios 70. Nos centrábamos en el proceso del año 68 al año 71. Claro, en esa época asume, digamos, como presidente de Ferrocarriles Argentinos el general de Marchi. Él fue, digamos, el último que le dio un respiro al ferrocarril, fue el último que tuvo una conciencia seria sobre la importancia del ferrocarril para el país y realiza un importante plan de modernización. Entre ellos estaba la incorporación de un nuevo servicio ferroviario que anteriormente no existía, que era el Expreso Buenos Aires-Tucumán, que se realizó una inversión de alrededor de unos 1.300 millones de pesos en esa época. ¿Trocha métrica o trocha ancha? Ancha. El Expreso Buenos Aires-Tucumán era administrado por el Ferrocarril Nacional General Mitre. Un paralelo a la Estrella del Norte. Claro, el Estrella del Norte, y estaba, por ejemplo, como era Mari Norte, que hacía entre Mar del Plata y Tucumán. Ese era otro servicio ferroviario que existía. ¿Solamente en la línea al noroeste o también no, a Córdoba? También, por ejemplo, se había hecho inversión en la línea Córdoba, se había hecho inversión, por ejemplo, también a Mendoza, en el ferrocarril San Martín, que se había instalado el Expreso El Libertador. Claro. Recordemos, a Mendoza, el Cuyano, el Libertador, Rayo de Sol, Serranoche, a la provincia el Serrano de Córdoba, también, que era el servicio diurno. Después también estaba el Mar y Sierra, que era entre Mar del Plata y Córdoba Capital, y que después tenía servicio de combinación con el ferrocarril Belgrano desde la estación del Córdoba del Mitre hasta
Cruz del Eje, pasando por Villa Carlos Paz, por todos los destinos turísticos. Pero recordemos, Gonzalo, el aberrante, el obsceno desguace de centenares, y me atrevo a decir miles, Sí. de locomotoras a vapor. Sí, porque hiciste un gran negocio también. Era desguazar las locomotoras a vapor y comprar locomotoras diésel para la industria petrolera. O sea, la industria petrolera te decía, bueno, está bien, vamos a seguir con el ferrocarril, pero vos cómprame locomotoras diésel, comprá locomotoras diésel y vos me comprás el combustible. O sea, seguimos la misma trama. Seguimos, digamos, en la misma trama. Un militante luchador dentro de los talleres de Pérez, para la gente que no te conoce, contanos, o contale a la audiencia de esas inmensas moles, como por ejemplo es la Emperatriz, La 121. dentro de la Trocha Ancha, y eran las 600 dentro del ferrocarril Belgrano, la Trocha Ferrocarril Costa. Belgrano, sí. Bueno, la 191, la cual nosotros tenemos restaurada dentro de los talleres Pérez, es un gran testimonio de lo que fue la época. Fue conducida por el maquinista Sabio entre los años 20 y 30, y recordemos, fíjate vos, que tiene el récord sudamericano de velocidad el 11 de febrero del año 1926 entre Retiro y Rosario, en 3 horas y 22 minutos. Hoy estamos hablando de un servicio que está tardando entre 6 horas y media y 7 horas. 8 he escuchado algunos, 8 horas algunos he escuchado. Una diferencia bastante abismal, el mal estado de las vías. Dentro de todos los coches, Ferrocentral los mantiene, ofrece un buen servicio, o sea, ¿cómo te puedo decir?, de asistencia hacia la sociedad, pero en cuanto a infraestructura de vía está muy maltrecho ya, se necesita ya una renovación. Fíjate que estamos hablando de épocas muy distintas de lo que fue. Pero puntualmente, ¿cómo fue la política de desguace durante estos 3 años, durante la década, fines del 60 y principios del 70? Y en el 70, digamos, con la política del general de Marchi como que se detuvo un poco. Te pregunto para luego, en el próximo programa, hacer un paralelo con respecto a la década de 90, que son muy similares. Y bueno, fíjate vos lo que pasó. O sea, lo que pasa es que en los años 70 se mantiene, o sea, seguía más o menos el ferrocarril por los recursos humanos que todavía existía, pero en la época que le dio un golpe muy, pero muy duro al ferrocarril fue la época de José Alfredo Martínez de Oz, entre el 76 y el 81, que él fue ministro de Economía en la época nefasta que todos conocemos de la última dictadura. Por ejemplo, él racionalizó y desguazó el 80% de los servicios ferroviarios regionales de todo el país. Desguazó el 80% de los servicios que en ese momento funcionaban. Claro, por ejemplo, fijémonos acá en la región, la localidad de Álvarez, Rosario con toda su zona de influencia, Caña de Gómez, San Lorenzo, cubría una vasta servicio ferroviario que ofrecía el Mitre y el Ferrocarril Belgrano, pero principalmente el Mitre. En el año 77 se eliminan los últimos servicios ferroviarios y gran parte del material ferroviario queda ocioso. Entonces, ¿qué se hace? Se los desguaza. Material estando en condiciones de seguir prestando servicio. Fíjate vos lo que ocurrió en ese momento. Martínez de Oz era ministro de Economía. Anteriormente de ministro de Economía era director de Asindar. Todo el material ferroviario, ¿qué es? El 80, o sea, la cantidad de máquinas, o sea, locomotoras, coches, de pasajeros y demás infraestructura que quedaba ociosa, y a su vez, que esto es algo terrible, los 10.000 kilómetros de vías férreas que fueron desmanteladas a lo largo y a lo ancho del país, fueron a parar inescrupulosamente dentro de los hornos de Asindar. Y en los años 60, que yo no comuniqué, cuando estaba también el general Rojas, también hubo otra política de enviar material ferroviario hacia Asindar, como desguace. Que después lo vendía, después la gente compra el clavo, compra cualquier cosa, y era de acero ferroviario. Una política destructiva, una constante que luego se replica en la década de 90. Bueno, acá llegamos en cierta forma al final con vos. Últimos minutos del programa, invitamos y te invito para el próximo miércoles para seguir hablando sobre
esta aberración que fue... Sí, la aberración, pero también fue una política de olvido, porque la generación mía actualmente desconoce totalmente lo que es el ferrocarril. Desconoce. Si vamos al caso del 10 de marzo del 93 hasta la actualidad, que desapareció Ferrocarriles Argentinos como ente estatal, ¿cuántas generaciones pasaron sin conocer sobre el ferrocarril? Y desde ahí tomamos la posta. Próximo programa desde el 10 de marzo de 1993. Los cuadros, los óleos de Ana Rossi, sus pinturas que deleitan no solamente a los que amamos el ferrocarril, el sistema ferroviario en su contexto edilicio, como también sus trenes y sus paisajes, sino también a muchos que aman el arte. En este caso, la estación de Arequito. Día, día, día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar. Vamos a ir recorriendo, vamos a ir desandando en el transcurso de los programas venideros con distintas figuras, distintos protagonistas que están trabajando en proyectos relacionados a la recuperación, a la reestructuración del sistema ferroviario argentino. Muchas gracias, como siempre, de parte de Germán Insaurralde, de parte mía, por acompañarnos, por, en cierta forma, desde el otro lado del televisor, permitirnos y hacer posible este programa. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando la semana próxima. Hasta luego.